Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este Evangelio de la tentación de Cristo por el diablo, en la cual Dios permitió que el demonio le tentara, no porque él pudiera caer ni de alguna manera, sino que en ese momento el demonio no sabía todavía que Jesucristo era Dios. El demonio sabía que era una persona de una santidad extraordinaria, sabía que era un hombre que tenía una misión en el plan de Dios, pero no sabía todavía que Jesucristo era Dios, y por eso se atrevió a tentarlo. Y pensemos en la humildad, en la actitud de nuestro Señor, que permitió que el demonio lo tentara, pero más que por Él lo hizo por nosotros, para darnos el ejemplo de cómo hay que resistir a las tentaciones. Pensemos siempre cómo Dios nos enseña las cosas, nos las presenta. Dios quiere que reflexionemos sobre aquello que Él hizo. Entonces tratemos de reflexionar sobre este Evangelio. ¿Por qué nuestro Señor se deja tentar después de 40 días de ayuno? ¿Cuál es el mensaje? O sea, nosotros pensamos tratamos de comprender qué es lo que Dios quiere decirnos. Pues tratemos, se trata de que nosotros vamos a resistir las tentaciones si hacemos algo antes. Y nuestro Señor nos dio el ejemplo de 40 días de ayuno. Entonces, si queremos vencer al demonio, debemos hacer penitencia. Queremos ser buenos, pues hagamos un esfuerzo. Esa es la lección. Entonces, si consideramos que nuestro Señor venció al demonio en estas tentaciones, pero no consideramos que el mensaje que Dios nos quiere dar es que Él primero hizo penitencia, 40 días. Entonces, esos 40 días nos recuerdan el tiempo de Cuaresma, que está ligado al número 40, ¿no? Cuaresma, número 40, 40 días antes que corresponden hasta el día de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, este es un tiempo de preparación, de purificación. Nuestro Señor, ya su corazón era puro, no tenía pecado, no tenía debilidades, pero Él hizo todo eso para darnos el ejemplo, para que tengamos nosotros pues un modelo, un ejemplo que nos anime, que nos fortifique, que nos dé ánimos para hacerlo con más facilidad. Y en este Evangelio se ve cómo el demonio aprueba de varias maneras, y así lo prueba con nosotros también, con todo hombre. Él trata de tentarlo primero en las cosas más groseras, ¿verdad? Que es la comida, que es el placer, que es la gula y cosas parecidas. O también pues las cosas que ordinariamente caen más los hombres, ¿verdad? Pero al ver que nuestro Señor no cedía, entonces trató cosas más sutiles, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la ambición. Y entonces así con algunas almas el demonio no logra hacerlos caer en pecados groseros, pero sí tal vez en otros pecados de vanidad o de complacencia. Y ese es el peligro, que también estamos amenazados. A veces aquellas personas que quieren vivir su vida cristiana de una manera correcta, pero que el demonio los logra caer en otros pecadillos de vanidad o de soberbia o de suficiencia. Y entonces tengamos cuidado, estar atentos no solo a esos pecados groseros, sino también a esos pecados más sutiles de la vanidad o alguna manera de soberbia, tal vez una forma de fariseísmo, de severidad con el prójimo, cuando debemos tener un espíritu más
perfecto, más perfecto en el sentido de la virtud y la caridad, del amor a Dios y del prójimo. Y ciertamente hay detallitos que a veces nosotros no les acordamos mucha importancia, pero que Dios sí se la da. Y es muy importante tener ese espíritu, no solo la caridad, sino el espíritu de la caridad, que es exigente. Y pues este tiempo de esa victoria de nuestro Señor contra estas tentaciones, pues nuestro Señor quiere sugerirnos que precedió un tiempo de purificación, porque la purificación de nuestra alma se hace haciendo penitencia, pero también hay una penitencia espiritual, es decir, es el dolor habitual de nuestros pecados, ese concepto que mejoramos, ¿verdad?, del amor a Dios, de lo que nosotros reprobamos en el pecado. Eso se puede mejorar, porque hay personas que no perciben la malicia de ciertos pecados, no le parece que sea pecado. Algunas imperfecciones, no ven que eso sea pecado. Y generalmente las personas que viven más hundidas en vicios groseros, no perciben ciertos pecaditos de faltas de caridad con el prójimo, no los perciben, no les parece que sea pecado. Y a veces personas que se confiesan y no tienen qué decir, dicen cosas, alguno que otro pecado, y dicen, no, ya es todo, no tengo nada que decir. Y es una ilusión, porque la Escritura nos dice que el justo peca 7 veces al día, es decir, muchas veces los que son buenos, los que son santos, pecan 7 veces al día, quiere decir, tienen muchos pecaditos, negligencias, debilidades, omisiones, con más razón aquellos que no son santos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga y que se confiese y dice, Padre, no he hecho nada, no tengo nada que decir? Que tenga que el sacerdote insistir para encontrar pecados, cuando sí los hay, pero no se ven. Por eso debemos tratar sin caer en el escrúpulo, tener ese espíritu delicado, que es algo opuesto al escrúpulo. El espíritu delicado, el escrupuloso, ve las cosas pequeñas como grandes, pero el espíritu delicado ve las cosas pequeñas como pequeñas, pero de todos modos las ve y las acusa y se protege de ellas y trata de corregirse en esos detalles, sin darles un valor fuera de lugar tampoco, ¿verdad? No ver los pecados veniales como pecados mortales, o etcétera, ¿verdad? Pero la vida cristiana es muy exigente, sí, es verdad. Entonces la ventaja de la penitencia, por un lado, es que nos libera de esos pequeños defectos, pequeños vicios, y por otro lado, nos hace ver mejor, ¿verdad? Una persona que está cerca de Dios ve mejor sus defectos, los ve mejor porque Dios es la misma luz que Dios pone en su alma, la misma luz que Dios pone en su alma lo hace que sea más sensible a la luz. Entonces, tratemos de tener tratemos de tener cuidado en esa purificación que nos permite ver mejor. La penitencia nos ayuda a purificar nuestra mente, nuestra visión, y a percibir mejor la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y tenemos en el gradual de hoy de la misa, que es muy bello, el Salmo 90. Este salmo es el salmo de la confianza, el salmo de que es muy bello, vale la pena leerlo con atención. Después, tal vez en su casa lo pueden leer con atención, y es el salmo que debíamos tomar mucho en cuenta, porque
debemos, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras dificultades, debemos tener confianza. Y ahí nos describe la actitud del alma respecto a Dios, respecto a ese espíritu que debemos tener hacia Dios de temor filial y al mismo tiempo de abandono. Y la penitencia ciertamente es un espíritu de temor de Dios, porque tememos su castigo, tememos ofenderlo, pero si es un temor filial, es un temor con confianza al mismo tiempo. Entonces no es ese temor servil, ese temor excesivo que nos hace ver en Dios alguien que nomás castiga, que nada más es pura severidad. No, debemos ver cultivar en este temor que del tiempo de cuaresma, de penitencia, de contrición de nuestros pecados, al mismo tiempo tener esa confianza en Dios que nos ve como un Padre, que nos quiere y que nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué prueba de amor más grande? Pero al mismo tiempo, qué prueba de exigencia más grande, ¿verdad? Que su Hijo muera por nuestros pecados. Es un acto supremo de justicia en el cual se paga estrictamente el precio del pecado. Pero ahí están los dos aspectos de la justicia de Dios y su misericordia, unidos en la cruz. Y para allá vamos. El tiempo de Cuaresma es como un camino que nos va llevando poco a poquito al tiempo de la pasión de nuestro Señor, una preparación. Y está la penitencia puramente interior, que es el acto de contrición habitual, como los santos lo tenían. Los santos lloraban toda su vida sus pecados. Por ejemplo, San Pedro, dicen que al final de su vida tenía como 2 canales aquí en su cara por todas las lágrimas que derramó por la negación de nuestro Señor, el día que lo negó 3 veces. Y él lloró toda su vida ese pecado, aun si tal vez nuestro Señor ya lo había perdonado, pero él lo lloró. Tener delante de nosotros nuestros pecados pasados no quiere decir que es un temor servil, no quiere decir que debemos perder la confianza filial a Dios, pero debemos purificarnos, aunque no sea ya del pecado. Bueno, Dios sabe, ¿verdad?, si realmente nos hemos bien arrepentido, pero pensemos que sí, y que debemos tal vez pagar esa pena que tal vez no está completamente expiada en la pena del purgatorio. Aunque el pecado esté perdonado, la pena temporal a veces no está completamente expiada. Así que debemos hacer penitencia. Y en ese dolor también hay una ocasión para aumentar nuestra vida de amor a Dios. Porque, como decía el domingo pasado, el acto de contrición es un acto de caridad. Y ese acto de contrición puede servirnos para progresar en el amor de Dios. Como la María Magdalena lloró toda su vida sus pecados, aunque nuestro Señor ya se los había perdonado, pero los lloró toda su vida y llegó a ser una gran santa, de las más grandes santos, porque es una santa penitente. Entonces, esa reparación a Dios por haberlo ofendido, porque lo amamos, porque nos duele haber ofendido a una persona que queremos. A veces eso nos causa pena, el hecho de haber hecho sufrir a alguien que queremos. Ese dolor respecto a Dios se llama contrición, se llama penitencia, espíritu de compunción, espíritu de penitencia que debe animar este tiempo de Cuaresma. Entonces, tampoco decir, bueno, ya me confesé de mis pecados, ya nunca, como si nunca existieron. No, hay que tener cuidado de expiarlos, hay que tener cuidado de reparar, ¿verdad?, esos pecados,
y a veces depende de qué pecado hayamos hecho, podemos pedir a Dios por las personas que viven en ese pecado o que lo han cometido, para que Dios se apiade de ellos. Es una forma excelente de reparar el pecado que hicimos. Por ejemplo, hay casos de personas que abortaron y que les duele mucho haber hecho ese error, de haber cometido ese asesinato, y en ese caso yo aconsejo a esas personas que recen mucho por aquellas personas que están en peligro de hacer eso, o por los bebés que pueden ser abortados para que no lo sea. Y es una manera excelente de reparar su propio error rezando por esa intención. Entonces hemos tenido errores nosotros todos de alguna manera. Consideramos que fallamos, que nos equivocamos, que ofendimos mucho a Dios. Pues queremos que Dios nos perdone bien, que Dios esté pues completamente satisfecho de nuestra penitencia. Sobre eso, pues pidámosle a Dios por esas personas que viven hoy en ese pecado, o por las que podían caer y que no han caído, pero que pueden caer, para que no caigan. Y es una manera excelente de hacer penitencia de nuestros errores. Y hay tantas maneras de hacer penitencia, pero la principal es que nuestro corazón realmente purifiquemos todo afecto a algo que está mal, porque a veces queda un cierto afecto, ¿verdad? Por ejemplo, a alguien le gusta robar, pero ya no roba. Sin embargo, tiene ganas de robar, tiene un cierto afecto, tiene un cierto deseo, y no lo rechaza completamente. Entonces hay que purificar el corazón de esos afectos. Y eso hay que hacerlo con atención, con actos contrarios a ese pecado. Y así se vence, como dicen los teólogos, una costumbre se vence con otra costumbre. Yo tengo una mala costumbre, para vencer esa mala costumbre tengo que hacer el acto contrario. Y es así que voy a desenraizar el mal hábito. Tengo problema de impaciencia, pues para que yo venza ese pecado de impaciencia no basta decir voy a tratar de no hacer pecados de impaciencia. No, se trata de hacer actos de paciencia. Y así los santos, haciendo actos de paciencia, llegaron a vencer la impaciencia profundamente, como San Francisco de Sales, que tenía un temperamento muy fuerte, era muy colérico, y llegó a vencer profundamente su carácter, no porque simplemente trató de no caer en pecados de impaciencia, sino porque hizo los actos contrarios. Y ahí está el aspecto ascético de la vida cristiana, que hoy casi nadie lo toma en cuenta. Ni siquiera, según lo que yo he constatado en la tradición misma, no se insiste suficientemente, o no se insistió suficientemente en ese aspecto ascético de la vida cristiana, que consiste a hacer el acto contrario para vencer una mala costumbre. Entonces, ese acto contrario es muy importante para desenraizar no solo el pecado, ¿verdad?, sino el vicio mismo, la inclinación a ese vicio. Y es algo que pocos cristianos comprenden. ¿Por qué en las familias a veces hay problemas? ¿O por qué los hijos cuando crecen no se comportan bien como los padres lo esperaban? Es porque no han practicado el ascetismo en la familia. Para que un niño sea bueno, no basta que este niño no haga cosas malas. Hay que darle la virtud contraria a aquello que lo amenaza en este mundo. ¿Qué es lo que amenaza hoy a la juventud en este mundo? Pues ya sabemos todos esos pecados que se ven en los medios de comunicación. Pero para que haya uno que, como si quisiéramos decir que estuviera vacunado contra eso, hay que hacer los actos contrarios. Entonces no basta que uno vaya a misa el domingo, que se diga el rosario en la casa, que ciertos actos, ¿verdad?,
sino que se practiquen las virtudes contrarias a esos vicios, ¿verdad? Infundir en la juventud el amor de la pureza, el amor, pero eso, ¿cómo se hace? Pues hay que en cierta manera hablarles de la inocencia de la Virgen María, del corazón inmaculado. ¿Por qué la devoción al corazón inmaculado de María que Dios nos pide en esta época? Pues hay que explicárselo a los niños para que conciban lo que es la pureza, lo que es la inocencia de corazón y de cuerpo también. Eso hay que saber. Es la función de los papás de inspirar a los niños esos sentimientos muy positivos que vienen siendo como un antídoto a los peligros que nos rodean. Entonces, queremos que un niño haga su deber, pues hay que darle el espíritu de esfuerzo, de penitencia, de una cierta valentía en el trabajo. Pero si nunca se les exige un esfuerzo, pues ¿cómo se puede pretender que cuando sean grandes sean unas personas virtuosas en el sentido que de la fortaleza cristiana? No se puede obtener grandes resultados sin grandes esfuerzos. Y una persona buena, no basta, es la ausencia de que yo hice pecados graves, que yo hice. Una persona buena es algo positivo, es una persona que positivamente es buena. Y cuando se presenta el obstáculo, el peligro, la tentación, resisten, porque tienen carácter, tienen espíritu varonil. Hasta las mujeres pueden tener un espíritu varonil en situaciones complicadas. Pero si no son fuertes, vendrá la tentación y van a caer. Entonces, la lección, repito, la lección de los 40 días de nuestro Señor de ayuno, es que Él venció al demonio enseguida por las tentaciones diabólicas que el demonio quiso proponerle, y nuestro Señor resistió. Queremos resistir, no basta decir, sí, yo tengo muy buenas intenciones, yo voy a tratar, tengo buenos propósitos, yo voy a tratar, yo amo a Dios. No basta, hay que cultivar las virtudes. Las virtudes no se adquieren sin esfuerzos. Y entonces, esos esfuerzos son algo concreto, son algo práctico. Y en los momentos particulares se presentan ocasiones de luchar o de privarse de algo. Eso no es el espíritu moderno que hoy dice todo lo mejor, lo que más me gusta, de la manera más fácil y en el momento que yo quiera. Eso es la filosofía del placer de hoy. Bueno, eso destruye las virtudes cristianas. Una persona que vive así no tiene la fortaleza en los momentos críticos de resistir. Y ya se olvidó lo que es la ascesis cristiana, ¿verdad? O personas que se confiesan y siempre dicen los mismos pecados, pero cuando el propósito de su confesión es decir, voy a tratar de no volver a pecar, pero no hacen el esfuerzo de evitar las ocasiones de pecado, de evitar las malas amistades, de evitar las malas conversaciones, siguen con sus mismas costumbres. Entonces no hay conversión profunda. Incluso a veces se puede dudar de la validez de ciertas confesiones en las cuales el penitente no quiere tomar los medios concretos, prácticos, para evitar tal o cual pecado. Entonces me dicen, yo caí en tentación, pero yo no voy a dejar de ir al cine, yo no voy a dejar de ver tal programa, yo no voy a dejar de distraerme de tal manera. Entonces va a volver a caer irremediablemente. Entonces los propósitos concretos son necesarios para vencer el pecado, para corregirse, para mejorarse. Y una persona fuerte es la que realmente progresa, y esa fortaleza
se obtiene con actos prácticos, ¿verdad? Así como físicamente una persona que quiere ser fuerte, pues hace ejercicio físico. Pues espiritualmente es lo mismo. Si una persona quiere tener fortaleza cristiana, quiere tener virtudes fuertes, consistentes, tiene que hacer ejercicio espiritual, como dice San Ignacio, ¿verdad? Los ejercicios espirituales, ¿qué son? Son actos constantes que se imponen a los cristianos que asisten a un ejercicio espiritual, son actos de fe, de esperanza, de caridad, penitencia, privaciones, algunos esfuerzos concretos. Y es así que el alma también se desenvuelve y se vuelve fuerte, espiritualmente hablando, y tiene virtudes sólidas. Entonces, el libro de San Ignacio es un ejemplo de verdadera ascesis cristiana. La ascesis que hoy ya nadie la practica, o que nada más la consideran de una manera lejana. Esa ascesis es el espíritu de Cuaresma. Tratemos de pensar en eso para que podamos ser mejores. Y también la meditación de la vida de los santos. Veamos cómo los santos llegaron a ser santos. No fue fácil para ellos. Hicieron actos heroicos muchas veces, actos de heroísmo constante. Y eso es ascesis cristiana. Así que queremos tal vez ser más felices un día en el cielo, pues tenemos que practicar las virtudes cristianas. No solo considerarlas de una manera teórica y decir, qué bonito la vida de nuestro Señor, la vida de tal santo, qué bonito, excelente, sí. Pero la imitación pues también cuenta, ¿verdad? Ciertamente cada alma tiene un camino diferente, no todos podemos practicar la virtud de la misma manera, porque pues tenemos obligaciones diferentes. La madre de familia como madre de familia, el niño como niño estudiante, obediente en su casa, el padre pues como hombre responsable, trabajador, cada quien. Pero lo que es común a todos es el espíritu de las virtudes teologales, de fe, esperanza y caridad. Ya la práctica de las virtudes se practica de una manera a veces diferente exteriormente, pero el espíritu es siempre el mismo, espíritu de las virtudes cardinales, de prudencia, justicia, templanza, fortaleza. Así que pidámosle a nuestro Señor no solo de comprender, tratemos de hacer un esfuerzo en esta Cuaresma de alguna manera, y yo pienso que el cumplimiento del deber es una penitencia, porque a veces no es fácil cumplir bien su deber, como en el estado, el deber de estado que Dios nos presenta, a veces duro, a veces muy duro, y hagámoslo bien, antes que hacer penitencia, primero el deber, hacerlo bien, de una manera intachable, y después, si podemos, de una manera razonable, hagamos más penitencia. Pero hagamos nuestro deber en un sentido cristiano, por amor a Dios, en reparación de nuestros pecados, en expiación de los pecados de los demás, los pecados del mundo. Estamos haciendo una obra de penitencia, aun si es simplemente el trabajo habitual, ¿verdad? O hacer la cocina, lavar los platos, y hagámoslo en espíritu de penitencia y buscando siempre el modelo del corazón de Jesús y el corazón de María, que su amor anime nuestros actos. Y la Virgen María nos dio ese ejemplo de su corazón, que Dios quiere que en esta época, como decía Nuestra Señora en Fátima, Dios quiere en esta época que haya una devoción particular al corazón de su madre, porque es nuestro modelo. Ahí te encontramos la solución a muchos problemas, el corazón de Nuestra Señora, que si bien era puro porque era inmaculado, no tenía que purificarse en sí mismo, pero respecto a los actos que ella hacía o que Dios le iba mostrando en su vida, siempre practicó una cierta purificación de la intención, es decir, buscando de una manera cada vez mejor la voluntad de Dios. De esa manera sí ella practicó una cierta purificación, pero en sí mismo ella era pura, no tenía nada de qué purificarse, porque nunca tuvo ningún vicio, ningún pecado, pero en los actos sí siempre mejoró su actitud respecto a Dios. En ese sentido sí
sí fue una purificación. Sigamos este corazón en su deseo de buscar a Dios y de darle, hacer su voluntad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.